Así es, Alberto Nájar. Se encuentra con nosotros Alejandro Valdés, que es precisamente el secretario general de este sindicato del CITIC Salud. Se encuentra también con nosotros Alejandra Contreras, que es la secretaria de Relaciones del sindicato, y el doctor Yaciel Melgarejo, investigador en ciencias médicas adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues así como hemos abordado y entrevistado y hemos abierto el espacio también al Sintra Cátedras, también este otro sindicato independiente, pues de pronto, pues yo los estoy viendo a ustedes, Alejandro Valdés, secretario general, con una situación similar o parecida, se conforma legalmente constituidos con una toma de nota este sindicato independiente, y cuando quieren entrar al tema del contrato colectivo de trabajo, pues la historia es otra. ¿Qué es lo que está sucediendo, Alejandro? Si fueras tan amable de comentarnos al respecto. Buenos días, gracias por la invitación, Ernesto, Alberto, a su prestigioso programa. Sí, efectivamente, sí es como antecedente, de hecho a nosotros nos pasó antes, nos pasó algo similar a lo que pasó después con Sintra Cátedras. Nosotros somos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, son instituciones de mucho tiempo, de gran prestigio, pero sin embargo se han destacado o son más conocidas por la atención médica que hacen. Sin embargo, lo que le da el sentido de instituciones nacionales es que se hace investigación original, no básica, clínica, sociomédica, de desarrollo tecnológico, etcétera. Las dos tareas principales es atender a la población, cambió este asunto, y la investigación, generar conocimiento para el beneficio de salud de los mexicanos. Pero resulta que los investigadores, como somos una notable minoría de una plantilla de pues, más de 100,000 trabajadores en todo el país de la Secretaría de Salud, pues nosotros solamente somos 1,400 y en cada instituto somos una notoria minoría. Entonces, como esta minoría y como se construyó la labor de investigación en estos institutos, pues quedamos relegados de nuestros derechos laborales. Entonces decidimos en 2019 formar nuestro sindicato, nos informamos. El 24 de mayo de 2019 hicimos nuestra asamblea constitutiva y el 28 de agosto se nos dio nuestra toma de nota. A partir de ahí siempre hemos intentado dialogar con la Secretaría de Salud. Nunca nos contestó ni uno solo de nuestros oficios. Entonces, después de muchas vicisitudes, decidimos establecer depositar el emplazamiento a huelga. Se negaron, lo combatieron con todo. Tuvimos que recurrir al amparo y por fin 6 institutos tuvimos la capacidad de ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje con la idea de empezar la negociación de un contrato colectivo. Sin embargo, ellos se negaban, que era ilegal, que nosotros como investigadores no teníamos derecho. Y lo peor de todo es que la Junta, pues se puso del lado de las autoridades. A nosotros nos llama mucho la atención porque esto que hablan de la ofensiva general, por un lado está el discurso de la reforma laboral, de acabar con el outsourcing, y por ejemplo no quieren acabar con el tipo outsourcing que es el de Sintra Cátedras, que todos los trabajadores deben tener derechos y sin embargo a nosotros como investigadores nos conculcan derechos, el básico que es el de la estabilidad laboral. Entonces nosotros en nuestro contrato colectivo pedíamos eso, estabilidad laboral y ser reconocidos como cualquier otro trabajador de la Secretaría de Salud. Sin embargo, los argumentos tanto de los jurídicos y que los asumió también la Junta Federal, fue muy curioso, discutimos mucho si tenemos derecho o no, que si nuestro sindicato era legal o no, y como finalmente somos legales y tenemos derecho, por esa parte no podía negarnos nuestra capacidad de negociar un contrato colectivo. Lo hicieron argumentando que la Secretaría de Salud y los institutos tenían ya firmadas condiciones generales de trabajo con los demás trabajadores, con el SEMSA, que forma parte de la FES, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Secretaría de Salud, que forma parte de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Estos monstruos por la cantidad de gente que aglutinan,
que son este sindicato corporativo, que no tiene prácticas democráticas, que negocia solamente entre líderes, y que como tenía compromiso con ellos, no podía sentarse a negociar con nosotros, porque no podían tener una doble contratación. Primero, lo de ellos es condiciones y nosotros pedimos contrato. Ellos son del apartado B y nosotros somos un sindicato del apartado A. Sin embargo, ahorita metimos ese alegato, lo metimos a un amparo, a un juzgado de distrito y esperamos que se resuelva, pero va muy lento. Hay mucho trabajo acumulado y no tenemos clara la fecha que se tenga una resolución. Sin embargo, nosotros estamos claros de que sí tenemos derecho como trabajadores. Se nos descalifica porque somos investigadores, porque tenemos doctorado, como si eso fuera una condición negativa para tener una contratación colectiva. Entonces, como decía bien el compañero Alberto Nájara ahorita, parece ser que eso que exhorta el gobierno mexicano, el Estado en general, de respetar los derechos laborales, de cumplir con la ley, de buscar la progresividad, pues parece que no lo quiere aplicar a sus trabajadores, a los que trabajamos para el Estado, ¿no? Entonces, en esa condición estamos. Somos un sindicato joven, tenemos 2 años y medio, ya tenemos una gran cantidad de investigadores agremiados, y pues vamos a seguir luchando por la vía legal. Sin embargo, cada vez se nos pone más cuesta arriba este cambio de jurisprudencia que no sabemos cómo va a quedar, la misma negativa que tienen los directivos de los institutos para negociar con nosotros un contrato colectivo, que por otra parte se ha dicho no tiene ningún privilegio, únicamente derechos que tienen todos los trabajadores. Entonces, en ese contexto seguimos organizándonos, los pocos que faltan de agremiarse, esperemos que pronto se sumen a nuestro sindicato. De hecho, incluso cuando la Junta Federal nos negó nuestro derecho a huelga, nosotros hicimos una huelga que duró 3 días. En realidad, frente a los institutos, sacamos mantas, rojinegras y todo esto. Sin embargo, debido a la tardanza a que el Poder Judicial se pronunciara, pues tuvimos que meternos a nuestros institutos, seguir laborando, pues trabajando bajo protesta, en una especie de huelga activa donde todos los días, a todas horas, ejercemos nuestro derecho a manifestar nuestra inconformidad por las condiciones laborales que tenemos, y pues seguimos en pie organizados. Sí, una huelga activa que entiendo fue en agosto pasado. Alejandra, para que la audiencia nos entienda un poco más de lo que hablamos ahora mismo, ¿por qué es importante que se permita la organización laboral, sindical, de los investigadores de la Secretaría de Salud, de los institutos de salud? Porque hay una tendencia, desgraciadamente también, ni modo, se metió mucho la idea en la cabeza en este modelo neoliberal, de que el tener estudios y el tener y querer, pues, defender tus derechos como académico, como investigador, es como un privilegio, como que si los investigadores pertenecieran a otro sector de élite, y sin embargo son tan trabajadores como nosotros, como ustedes. ¿Por qué es importante que exista una organización sindical que aglutine a los investigadores del sector salud? Muchas gracias, antes que todo, gracias por la invitación. Y pues excelente pregunta. Nosotros, en primer punto, nos asumimos como trabajadores, a pesar de que somos investigadores. Bueno, tenemos una licenciatura, gran parte de nosotros tenemos maestría y doctorado, incluso hasta postdoc. Y pues bueno, lo único que nos provoca es que somos altamente especializados en ciertos temas. Sin embargo, no dejamos de ser padres, madres, no dejamos de tener derechos laborales, y nosotros lo único que estamos solicitando es que tengamos un derecho laboral estable. Es decir, que aquellas mujeres que tienen hijos tengan la oportunidad de pedir permiso sin que esto se vea como un privilegio o un favor. Tengamos derecho de tener nuestros días de guardería, tengamos nuestro derecho de, si tenemos algún familiar enfermo, tengamos derecho a pedir permiso para cuidados, y también se nos cubra lo mínimo indispensable, como son los riesgos laborales, que a nosotros se nos excluye mucho.
Algo que quiero destacar es que durante nuestra conformación e integración, nosotros no teníamos conocimiento en la situación en la que vivían los diferentes investigadores en los distintos institutos nacionales de salud. Fue hasta que nos organizamos cuando nos dimos cuenta que había compañeros o había institutos donde contaban con varias prestaciones y incluso dentro del mismo instituto había prestaciones que se le daban un año sí a unos investigadores y al siguiente año se le retiraban. Entonces, estas inconformidades pues nos ayudó a determinar pues en qué situación estábamos, ¿no?, posicionados, qué es lo que pasaba entre cada instituto. Y pues bueno, gracias al sindicato logramos recuperar 3 prestaciones laborales que por derecho deberíamos de contar, o al menos lo tenemos todos los investigadores, pero en el Instituto Nacional de Psiquiatría carecían de ellos. Entonces, carecían de estas 3 prestaciones básicas que nosotros no, que los demás investigadores no teníamos. Y pues bueno, estos derechos queremos que se apliquen de la misma manera en todos los institutos y dentro del instituto. Y respecto a los recursos que se asignan para el desarrollo de nuestros proyectos, queremos que también la distribución sea pareja, sea organizada y no exista una distinción entre equipos o laboratorios o áreas que tienen ciertos privilegios y que lo hemos destacado en todo momento, donde hay pequeños grupos que, pues claro, producen mucho porque reciben todos los recursos, pero hay investigadores que no reciben nada o que en su vida no han recibido nada, incluso no tienen ni espacio para laborar o tienen que estar condicionando o buscando el préstamo de equipos que son equipos para el instituto, y estos equipos se les condiciona a cambio de que pues los pongan en los artículos o préstamos condicionados, ¿no? En lugar de que el investigador tenga derecho a usar el recurso. Entonces, todos estos recursos, todos estos que ya existen, solamente queremos que se den de forma equitativa, que no existan reglas oscuras, que no existan convocatorias en las cuales nos hacen para retirarnos o no darnos dinero para desarrollar nuestros proyectos, y que se nos asigne espacios dignos y equipos de trabajo, pues de los cuales ya existen dentro de los institutos, pero no todos tenemos derecho o no todos tenemos la oportunidad de manejar esos equipos especializados. Ya, gracias, doctora Alejandra Contreras. Doctor Yaciel Melgarejo, investigador en ciencias médicas, adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues bueno, ustedes han interpuesto también un amparo frente al juicio que están llevando, pues ya también, y que yo hay 2 puntos que me gustaría que pudieran ustedes precisar también. Uno, ¿en qué consiste el amparo? O sea, ¿frente a qué se están amparando para que la gente tenga pues más elementos de a dónde se halla, en qué momento se encuentra este juicio? Y 2, ustedes hacen señalamientos a cómo son recibidos o atendidos por la Secretaría de Salud y por la Secretaría del Trabajo frente a esta batalla que tienen laboral. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Yaciel? Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Alberto, por la invitación nuevamente. Pues bien, como comentaba la doctora Alejandra, somos investigadoras e investigadores y ayudantes de investigador que estamos o pertenecemos a 16 institutos nacionales de salud. Y pues bueno, con lo que mencionas del amparo, lo que este amparo que se metió fue en atención a la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde después de este proceso, en el cual solamente íbamos a pues, ratificar nuestro derecho de huelga y al estallamiento para las negociaciones de la firma del contrato colectivo, en ese último momento la Junta lo que dictamina es, o lo que nos niega finalmente,
es el derecho de ejercer la huelga como nosotros como trabajadoras y trabajadores, nuestro derecho a la contratación colectiva, que también es otro de los puntos, y pues finalmente todo esto lleva hacia pues este trato o esta bilateralidad entre nosotros como sindicato, como representantes de las investigadoras, los investigadores y ayudantes de investigador, y pues la parte, en este caso, pues patronal, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, este amparo está dado en función de estos derechos que se nos están negando como trabajadores a través de la Junta. No sé si el doctor Alejandro también tenga ahí que ver, un poco abundar sobre el tema. Y finalmente también nosotros, como les habíamos comentado anteriormente, pues nos hemos dirigido tanto a la Secretaría de Salud, hemos llevado oficios, hemos ido incluso tuvimos que recurrir a hacer unas manifestaciones presenciales en las afueras de la Secretaría de Salud, en Reforma. Entregamos pliegos petitorios donde también tenemos toda la documentación por parte de, ahorita no recuerdo la instancia, ahorita nos puede decir Alejandro quién nos recibió los oficios. Hemos ido a Atención Ciudadana a través de Presidencia también, buscando que por medio de la Secretaría de Salud o a través de la Secretaría de Trabajo se nos atienda para precisamente empezar estas negociaciones con la cabeza de sector para la firma del contrato colectivo. Entonces, han sido varias las vías. También hemos acudido junto con otras organizaciones sindicales independientes a la Organización Internacional del Trabajo. También tuvimos una manifestación en septiembre pasado por ahí, exhortando que pues finalmente estas organizaciones internacionales pongan atención a esta situación que se está dando al interior de instituciones de la administración pública, en donde la parte, como bien lo comenta el doctor Alejandro, la parte del sindicalismo independiente está siendo pues desatendida más el día de hoy, que se presenta la segunda etapa de la reforma laboral, donde se habla de justicia democrática y sindical, bueno, más bien justicia laboral y democracia sindical. Pues finalmente este espacio para con las organizaciones independientes nos estamos quedando ahí en espera de que nuestras peticiones y nuestras condiciones laborales pues mejoren. Doctor Alejandro Valdés, esto que plantea el doctor Yacier Melgarejo, que es el fondo de la litis, es un poco complicado dada la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que usted inclusive comentó en algún momento, de que los trabajadores, en su caso, por ejemplo, fueran trabajadores especializados, pues, del sector público, fueran como trasladados del apartado A de la Ley Federal del Trabajo al apartado B. Ustedes lo ven como, del artículo 123 de la Constitución, como una pérdida de derechos, un problema pues que va en sentido contrario a lo que están ustedes planteando con su organización. ¿Esto de qué manera les ayuda o no les ayuda en lo que plantean ahora mismo como sindicato, en esta lucha que tienen para que se les reconozca por parte de la autoridad del sector salud y se reconozca el contrato colectivo? Sí, mira, estamos en una situación muy compleja, porque esto del apartado A al apartado B nos afecta, pero nosotros estamos en transición. O sea, nos dieron, bueno, y va un poco de la mano que decía hace rato Ernesto. Sí, entre distintas secretarías el trato es diferencial. Reconocemos que la Secretaría del Trabajo, no porque nos haya hecho un favor, cumplimos todos los requisitos de la ley, no puso ninguna traba, la parte de la Secretaría del Trabajo, la de registro laboral, en registrar nuestro sindicato, porque cumplíamos con todos los aspectos de la ley y no nos puso trabas. Hay ejemplos que otras juntas, por ejemplo la de Puebla, ya el SUNTUAP, un sindicato de la Universidad Autónoma de Puebla, ya 10 años sin toma de nota. Aquí no tuvimos ese problema. La toma de nota la dieron porque cumplíamos con la ley. También cuando empezamos con llamado a negociaciones, la área de mediación de la Secretaría del Trabajo, el licenciado Urrutia, hizo los acercamientos para poder empezar a negociar con con la parte patronal, vamos a decirlo así, con los directores de los institutos para cuestiones un tanto puntuales. Sin embargo, cuando las directivas vieron que nuestra negociación iba a fondo,
pues ya se negaron a acercarse. Entonces, la parte de mediación de Secretaría del Trabajo hace exhortos, pero si no quieren ir, no van. Por eso metimos el emplazamiento a huelga, que en eso sí tienen obligación de asistir. Fueron los jurídicos nada más. Y además nosotros tenemos una cosa extraña. La Secretaría de Salud nos paga, es nuestro patrón, sin embargo, pertenecemos a institutos autónomos descentralizados. Entonces ahí está un poco donde se revuelve, porque donde dicen, nosotros no podemos aprobar nada porque la Secretaría de Salud nos tiene que dar permiso. Fuimos a la Secretaría de Salud, como lo dijo Yaciel, nunca nos contestó nada hasta que bloqueamos insurgentes. Y dijeron, bueno, es que nosotros no podemos, tenemos que ver porque son institutos autónomos. Y ninguno de los dos se define. Entonces, en esa indefinición de la Secretaría de Salud como central y de los institutos, nos dejaron atrapados en medio. Entonces, también es un punto que tenemos en contra. Entonces, la jurisprudencia 196 decía, porque está, bueno, entonces sigue siendo vigente hasta que nos haga lo que lo va a sustituir, dice que los institutos, los organismos descentralizados del gobierno federal, sus trabajadores tienen que ser considerados como del apartado A, y a partir de allí los derechos que esto conlleva, ¿no? Contratación colectiva, derecho a huelga y libertad sindical. Esos tres aspectos son básicos. Entonces vemos que en el mismo gobierno hay cuestiones diferenciadas. Por una parte, la Secretaría del Trabajo, que es la de organizaciones, la de mediación, hace su papel. Insisto, no es ningún favor ni nada, hace su papel que tiene que hacer. La Junta Federal, pues parece que tienen otra idea de lo que es la justicia laboral, ¿no? Hay muchos sindicatos similares a nosotros que tienen contrato colectivo, ¿no? El INIFAP, el del INTA, el SUTIN, el Instituto de Investigaciones Nucleares. Sin embargo, si nos pones antecedentes, a nosotros nos niegan este derecho. Entonces ahorita estamos, y luego cambia la jurisprudencia y nos enfrascan en esta indefinición. Nosotros estamos en transición. Legalmente, lo que la ley dice es que no puede ser retroactiva. Nosotros tenemos un emplazamiento, un amparo, que surgió antes de que se hiciera el cambio, entonces nosotros tendríamos que seguir con la lógica de cuando estaba vigente la 196. Sin embargo, eso es lo que dice la ley, lo que debería de ocurrir, pero ya vimos que aquí no pasa eso, sino que lo pueden cambiar. ¿Y cómo nos afecta? Pues porque muchos sindicatos independientes, eso hay que destacarlo, que son del apartado A y que tienen contrato colectivo, derechos laborales, ejemplo de ellos son los de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, algunos institutos de la Secretaría de Energía o de algunos sindicatos de la Secretaría de Energía, las mismas universidades, los bachilleratos, pues tienen sus contratos colectivos del apartado A, ¿no? Que son los que tienen ese derecho. Sin embargo, ¿quién nos dice que ya entrados en estos cambios hagan una modificación en el decreto de creación y pongan con todas sus letras, todos los trabajadores son el apartado B? ¿Qué hacemos? Estamos a merced de estas decisiones, ¿no? Y estas decisiones, como lo decías en un principio, que parece que van en contra de los trabajadores y de los trabajadores del Estado. Entonces, pues reflexionamos, así como se les exhorta a los entes privados de que respeten la ley, que respeten los derechos de los trabajadores, cuando los propios trabajadores del Estado nos conculcan derechos. Eso nos preocupa, parece que no. Y además en este discurso, como decía hace rato Alberto, hablan de los investigadores como si fuéramos gente con mucho dinero y que estamos, nos gastamos el dinero en cosas que nadie entiende. No, somos trabajadores. Nuestro salario es equivalente a cualquier profesor universitario, de hecho está por abajo de todos los investigadores. Según nosotros, hicimos un estudio cuando empezamos el sindicato, como investigadores equivalentes somos los que ganamos menos de todo el sector público, porque no tenemos muchas prestaciones que otros sí tienen. Y tenemos inestabilidad laboral, porque si nos consideran de confianza, hay una cosa que se llama pérdida de confianza y te pueden correr, y te lo pueden configurar de cualquier manera, entonces siempre tenemos que estar alertas que eso pase. Entonces, eso es lo que nos tiene así. Somos trabajadores como cualquier otro, no ganamos mucho más que cualquier profesor universitario de nuestro nivel, ganamos menos, de hecho, y sobre todo nosotros vamos por la estabilidad laboral, donde uno pueda hacer sus investigaciones a largo plazo, donde podamos tener la certeza de que el trabajo que planteó y que va a tener frutos durante algunos años se pueda continuar, ¿no? Que tenga esa libertad para poder trabajar con el equipo que a mí sea mejor, seguir formando recursos humanos, de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues porque lo necesitamos.
Y nosotros no estamos en el discurso de que somos lo mejor del país y por eso nos deben dar las cosas. No, somos trabajadores como cualquier otro. Nuestro trabajo no es ni más ni menos importante que el de cualquiera, ¿no? Informar es un derecho y es un trabajo muy importante. Dar clases es muy importante. Sembrar, todo es importante para este país. Nosotros somos un trabajador más al servicio del Estado que queremos cumplir. Que sí, para nuestro trabajo también tenemos la otra, ¿no? Ahora resulta que nosotros tenemos que cumplir con nuestros medios de producción, o sea, que las cosas de este equipo especializado que está acá atrás de mí, pues tiene cierta, se consigue en el extranjero, se desarrolla de aquí, hay que hacer estas cosas, pero eso ya no depende de uno, es como se ha desarrollado la ciencia aquí en México. Entonces, nosotros solamente queremos trabajar tranquilamente, desarrollar nuestros proyectos, somos del sector salud en beneficio de conocer más acerca de las problemáticas de salud que tienen las personas en el país, porque por eso somos Instituto Nacional de Salud. Y entonces no somos una élite que quiere más dinero. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos estado el discurso de que cancelen el Tren Maya, quiten tal o cual programa social para que se ordene la ciencia. No, para todos tendría que alcanzar y todos tenemos que tener un trabajo digno. Por ejemplo, un punto muy importante que decía hace rato la doctora Alejandra Contreras, el dinero para la ciencia, si es mucho o es poco, hay que discutirlo. El asunto es que, por ejemplo, si nos dan $1 millón, ese $1 millón se distribuya equitativamente para que todos podamos trabajar. Y no que porque no hay reglas claras, ese $1 millón, un grupo se quede con 800,000 y los otros 200 lo reparten entre los más. Puede ser cualquier cantidad de dinero, digo un número X. Porque no solamente es que haya más dinero para la ciencia, sino cómo se distribuye y dónde lo invertimos. ¿Dónde de veras generamos? Ese es el punto que nos estamos discutiendo. No todo es para nosotros, sino es para que podamos trabajar bien. Y ese trabajo luego nos pregunta, es un poco abstracto decir, ¿y ustedes qué han aportado para México? Bueno, nosotros investigamos las bases de las enfermedades que aquejan a los mexicanos, hacen desarrollos tecnológicos para poder tener mejor a los mexicanos, y somos parte de este cúmulo de conocimiento que va sentando las bases de los avances de la investigación en salud. Ese es nuestro trabajo. Entonces, lo queremos seguir haciendo de la mejor manera. No queremos un superaumento de salario, sabemos que el país está en crisis, queremos más bien que no tenga la posibilidad de ser despedido. Entonces, eso es lo que está de la mano. Entonces, somos trabajadores como cualquier otro, salimos a la calle, tenemos problemáticas, no somos una élite, queríamos estudiar, y es más, la mayoría de nosotros, la gran mayoría, somos producto de la educación pública. La gran mayoría estudiamos en las universidades de la UNAM, de la de Jalapa, de la UAM, que son centros de educación que se mantienen con lo que da la gente, con los impuestos, ¿no? Con el presupuesto federal. Entonces a ellos nos debemos, o sea, no venimos del extranjero, no fuimos, bueno, no se pueden salir al extranjero, pero por sus méritos propios, pero para desarrollar mejor trabajo, no le hacemos favor a nadie, hacemos nuestro trabajo porque es lo que nos corresponde, a lo que nos comprometimos cuando entramos a ser investigadores, y así queremos seguir, ¿no? En las mejores condiciones posibles. Ya, pues gracias Alejandro Valdés. Secretaria Alejandra Contreras, secretaria de Relaciones, y perdona también en la audiencia que nos está escuchando, veo por ejemplo ahí que Laura Santillán pregunta, ¿qué es el apartado A y el apartado B? Y me parece que finalmente son preguntas pertinentes porque luego asumimos que todos estamos manejando un determinado tema y no es así. Si fuera tan amable de explicarle a la audiencia el apartado A y el apartado B y cómo lo están viviendo ustedes ahorita en este momento, pues en el sindicato, en el CITIC Salud. Claro que sí. Bueno, el apartado A corresponde a todos los organismos públicos descentralizados y es la manera en la que los sindicatos se registran. Nosotros estamos registrados en el apartado A y ¿cuál es la característica? Pues que lo que hacemos es firmar o establecer un contrato colectivo de trabajo. Este contrato lo diseñamos los trabajadores y lo proponemos ante el jefe o y con ellos se establecen los acuerdos de cuáles son o las negociaciones
de cuáles son los puntos que se van a firmar durante cierto periodo. Y aproximadamente cada 2 años se renueva este contrato y siempre es para tener mejores condiciones. De tal manera que un sindicato que está registrado en el apartado A, cuando genera un contrato colectivo, no genera, las condiciones no las plantea en asamblea, las acepta en asamblea con todos sus afiliados. Entonces, no puede aceptar negociaciones en lo oscurito o de manera independiente, porque quien es su máxima autoridad es la asamblea de los afiliados. Mientras que en el apartado B, pues son los sindicatos que firman unas condiciones generales de trabajo. Estas son permanentes, generalmente, o más bien siempre. El jefe o el patrón es el que dictamina cuáles son las condiciones que estarán vigentes año con año. Entonces, pueden fluctuar sin preguntarle a los trabajadores. Puede cambiar o suspender una prestación sin consultar al sindicato incluso. Entonces, estas condiciones generales de trabajo nunca se rigen o nunca se ponen a consideración de la base trabajadora. Si ven, son cambios muy importantes. Nosotros estamos registrados en el apartado A y lo que queremos o lo que estamos buscando es un contrato colectivo de trabajo. De tal manera que este contrato se diseñó por todos los investigadores afiliados, se realizaron mesas y trabajamos lo más acorde a nuestras características. Las condiciones generales de trabajo que rigen actualmente a los institutos nacionales de salud no nos cubren en ningún aspecto, bueno, nos cubren en lo mínimo indispensable, pero no nos cubren en nuestra parte que es la especialización, nuestra área de investigación. En ese apartado no estamos involucrados y serían unas condiciones que no nos engloba en lo mínimo. Entonces, por eso nosotros decidimos hacer un sindicato democrático, registrarlo en el apartado A, y pues bueno, y a través de una democracia regirnos por un contrato colectivo de trabajo. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Alejandra Contreras. Y para cerrar esta entrevista que agradecemos, doctor Yaciel Melgarejo, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Están a la espera de la resolución de este amparo? ¿Están ustedes también a la espera de que su proceso como sindicato pues puedan contar con este contrato colectivo? Y el escenario no se ve muy positivo, al menos con lo visto desde fuera, pero ustedes, en la evaluación interna que hacen, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las siguientes acciones? ¿Qué es lo que se puede esperar? Muchas gracias. Pues sí, digo, a nivel interno, lo que ahorita continuamos trabajando en esta parte de generar conciencia dentro de nuestro gremio, que finalmente hace rato mencionaba el punto de neoliberalización en distintos aspectos, y pues la ciencia la verdad es que tampoco ha quedado exenta de estos modelos de neoliberalización. Dentro de nosotros mismos ha habido una pues separación, o sea, finalmente hemos tendido a estar trabajando de manera individual, atomizada. Ahorita lo que estamos buscando, justo el sindicato, es este instrumento de empezar a formarnos ya como gremio, generar esta conciencia de que independientemente de nuestras actividades, nuestra especialización, somos trabajadores, somos sujetos y sujetas de derechos laborales, de estabilidad, y pues seguir trabajando en pro de esta conformación de un gremio tal cual. Dentro de unas semanas vamos a tener el primer foro de los investigadores y las investigadoras en ciencias médicas, donde tenemos ya distintos ponentes invitados, justo en este tema, ¿no? O sea, de generar conciencia sobre la importancia de la organización independiente, sindical, este sistema en el que nos evalúan, por ejemplo, y del que muchas veces dependen nuestros derechos laborales, que son este sistema meritocrático, donde mientras más puedes saber, tal vez, eres acreedor o no a compensaciones, a estímulos, pero pues esto termina recayendo en la relación que tienes con el patrón, por ejemplo. También vamos a manejar temas sobre mercantilización del conocimiento y de la ciencia, por ejemplo, estos modelos productivistas. Vamos a tener distintos
temas en este foro, y pues finalmente es eso, o sea, al interior del gremio es formar esa conciencia de la importancia de agruparnos, de seguir trabajando y luchando por los derechos, esperar la resolución de este juzgado laboral y pues en dado caso de que sea favorable, que es lo que debería de suceder, si es que nos apegamos entonces al derecho, pues continuar la búsqueda y el trabajo para sentarnos, negociar esta firma de un primer contrato colectivo para investigadoras, investigadores y ayudantes de investigadores en los institutos nacionales de salud. Ya. Bueno, nada más otro agregadito rápido a lo que viene, que es sí. lo brevemente para Sí, ya no alargarme. Sí, por favor, gracias. Nosotros somos también, en esta conciencia de trabajadores, después de fundarnos, nos preguntamos pues necesitamos apoyo de las distintas organizaciones democráticas. Entonces nos acercamos a la nueva Central de Trabajadores, que es una central que aglutina sindicatos democráticos de todas las áreas del trabajo, ¿no? De cooperativas incluso y organizaciones sociales, y también en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, de Investigación y Cultura, la CENSISIC, donde se aglutinan sindicatos de estas áreas para defender sus derechos laborales. Todos ellos, con este cambio de jurisprudencia y por estas avanzadas que ha comentado Alberto, pues hemos sufrido deterioro en nuestros derechos laborales. Nos unimos en estas coordinaciones pues para defender juntos nuestros derechos laborales. El viernes pasado dimos una conferencia de prensa del posicionamiento de muchos sindicatos, de estas dos coordinadoras y otros independientes, para ya hacer un llamado de atención a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pues siga en la línea de los derechos laborales, de estos convenios que tiene con la Organización Internacional del Trabajo. Y eso nos llevaría a que si hay cambios en esta jurisprudencia que nos perjudiquen como trabajadores, pues llevaríamos nuestra movilización pues, en el plano internacional, porque no nos va a quedar otra. Es muy tardado, muy cansado, pero pues son los derechos laborales, y igual nosotros ya no alcanzamos a ver esto cristalizado, pero pues tenemos que dar los pasos para que estos derechos no se deterioren. Ya. Creo que nos hemos acostumbrado tanto a la precariedad que muchos dicen, bueno, confórmate con tener trabajo, pero pues no va por ahí, nos conformamos o nos vamos acostumbrando a la precariedad. No, más bien nos tenemos que acostumbrar a la estabilidad y al ejercicio de los derechos. Entonces, no dejemos que la precariedad se nos haga costumbre, sino más bien que la defensa de los derechos sea lo que sea la costumbre. Por eso estamos trabajando. Muchas gracias por el espacio. Pues Alejandro Valdés, secretario general, Alejandra Contreras, secretaria de Relaciones, y también doctor Yaciel Melgarejo, investigador en Ciencias Médicas adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación. Les queremos agradecer que nos hayan tomado la llamada y si les parece bien, pues nos gustaría darle seguimiento al caso, así que les estaremos molestando de vez en vez para darle un marcaje personal sobre lo que está sucediendo ahí en esta batalla que están enfrentando ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Y Ciencia y Salud con Visión Social, que es nuestro lema. Saludos, buen día. Gracias, buen día. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Ernesto. Mucha suerte, gracias. Gracias.